Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Han pasado 5 años desde aquella noche en el cementerio San Miguel de mi pueblo, y aún despierto sudando frío recordando cada detalle. Nunca había creído en estas cosas hasta que las viví en carne propia. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 28 años y soy de Tlaxcala, México. Trabajo como mecánico en el taller de mi papá. Pero después de lo que pasó esa noche, mi vida cambió completamente. Todo comenzó un viernes de octubre del 2019. Mi primo, Javier, había llegado de la ciudad con unas ideas muy raras en la cabeza. Siempre fue el más aventurero de la familia. Pero esa vez traía algo diferente en los ojos, como una obsesión que me daba mala espina. Me buscó en el taller cuando ya estaba cerrando y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Carlos, hermano, encontré algo increíble en internet. Me dijo mientras se sentaba en una llanta vieja que teníamos ahí. Hay una forma de contactar con los que ya no están, pero tiene que ser en un cementerio muy antiguo, y tiene que ser exactamente a las 3 de la mañana. Al principio me reí. Javier siempre había sido medio raro con esas cosas de fantasmas y espíritus, pero nunca lo había visto tan serio. Me mostró unos papeles que había impreso, llenos de instrucciones muy específicas, sobre cómo hacer lo que él llamaba el ritual de comunicación. Según lo que había leído, si seguías todos los pasos correctamente, podías hablar con cualquier persona que hubiera fallecido, pero tenía que ser en un cementerio que tuviera más de 100 años. ¿Y para qué quieres hacer eso?, le pregunté mientras limpiaba mis manos con un trapo sucio de aceite. Javier se quedó callado un momento, mirando hacia el suelo, y entonces me contó la verdadera razón. Su novia, María Fernanda, había fallecido en un accidente de carro 3 meses atrás. Desde entonces Javier no era el mismo. Había dejado de trabajar. Apenas comía, y según mi tía, se pasaba las noches despierto llorando y hablando solo. Los doctores le habían dado pastillas para la tristeza, pero él no las tomaba porque decía que no quería olvidar a María Fernanda. Necesito hablar con ella una última vez, Carlos. Necesito pedirle perdón por la pelea que tuvimos antes del accidente. No puedo vivir así sintiendo que se fue enojada conmigo, me dijo con lágrimas en los ojos. El cementerio San Miguel era perfecto para lo que Javier quería hacer. Estaba en las afueras del pueblo. Había sido construido en 1890 y por las noches estaba completamente solo porque la gente le tenía miedo. Decían que ahí pasaban cosas raras, que se veían luces extrañas y se escuchaban voces, pero yo siempre pensé que eran puras habladurías de la gente mayor. Durante toda esa semana, Javier me estuvo insistiendo para que lo acompañara. No puedo ir solo, Carlos. El ritual dice que tiene que haber 2 personas, una para hacer las preguntas y otra para proteger el círculo. Yo no quería meterme en esas cosas, pero veía a mi primo cada día más desesperado, más flaco, con unas ojeras terribles que lo hacían ver como si fuera él el fantasma. El jueves por la noche, mi mamá me contó que mi tía estaba muy preocupada porque Javier había dejado de comer completamente. Dice que no vale la pena seguir viviendo sin María Fernanda, me dijo mi mamá mientras servía la cena. Tu tía piensa que puede hacer alguna tontería si sigue así. Esa misma noche Javier llegó a mi casa como a las 11. Mis papás ya estaban dormidos, pero yo seguía despierto viendo televisión en la sala. Entró sin tocar, como siempre había hecho desde que éramos niños, pero esta vez traía una mochila llena de cosas extrañas. Ya está todo listo, Carlos. Mañana es viernes y según lo que leí, los viernes son los mejores días para hacer contacto, porque es cuando el velo entre nuestro mundo y el otro está más delgado. Sacó de la mochila unas velas blancas, sal de grano, un espejo pequeño y unas hojas de papel donde había dibujado unos símbolos muy raros con pluma roja. Javier, esto me está dando muy mala espina, le dije. ¿No crees que sería mejor que fueras con un psicólogo? ¿O con el padre Miguel de la iglesia? Los psicólogos no entienden nada. Y el padre Miguel me dijo que esto eran tonterías del diablo, respondió mientras guardaba otra vez sus cosas. Carlos, eres mi primo, eres como mi hermano. Si no me ayudas tú, no sé qué voy a hacer.
Te juro que después de mañana, si esto no funciona, voy a buscar ayuda profesional. No sé por qué le dije que sí. Tal vez fue porque realmente me daba miedo que hiciera algo peor si yo no lo acompañaba, o tal vez fue la curiosidad de saber si esas cosas realmente funcionaban. El caso es que quedamos de vernos el viernes a las 2:30 de la mañana, en la entrada del cementerio. El viernes durante todo el día no pude concentrarme en el trabajo. Cada vez que pensaba en lo que íbamos a hacer esa noche, sentía como un nudo en el estómago. Mis papás notaron que estaba raro, pero les dije que era porque había comido algo que me cayó mal. A las 2 de la mañana ya estaba despierto, viendo el reloj cada minuto. Me puse ropa oscura como me había dicho Javier, y salí de la casa sin hacer ruido. El pueblo estaba completamente silencioso. Solo se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos y el sonido de mis pasos en el pavimento. El cementerio San Miguel quedaba como a 20 minutos caminando desde mi casa. Conforme me acercaba, el aire se sentía más frío y pesado, como si hubiera una tormenta que se acercaba, pero el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Cuando llegué a la entrada, Javier ya estaba ahí esperándome, sentado en las escaleras de piedra con su mochila al lado. Pensé que no ibas a venir, me dijo cuando me vio llegar. Se veía más pálido que nunca, pero también había algo diferente en sus ojos, como una especie de esperanza mezclada con miedo. La entrada del cementerio era un portón de hierro muy viejo con la pintura descascarada. Durante el día siempre estaba cerrado con candado, pero esa noche, cuando Javier empujó, se abrió sin ningún problema. ¿No estaba cerrado?, le pregunté extrañado. Sí estaba, pero traje estas, me dijo mostrándome unas llaves oxidadas. Se las pedí prestadas al señor Aurelio, el cuidador. Le dije que necesitaba buscar la tumba de mi abuela para llevarle flores. Entramos al cementerio y Javier cerró el portón detrás de nosotros. El lugar se veía muy diferente de noche. Durante el día, cuando había ido con mi familia a visitar a mis abuelos, me parecía un lugar triste pero normal. Pero esa noche, con solo la luz de la luna alumbrando, las lápidas y los árboles haciendo sombras raras, se sentía como si hubiéramos entrado a otro mundo. Tenemos que llegar hasta el fondo, me dijo Javier mientras caminábamos por el sendero principal. El ritual dice que tiene que ser en la parte más antigua, donde están enterradas las personas que han estado ahí más tiempo. Mientras caminábamos entre las tumbas, no podía dejar de sentir que alguien nos estaba observando. Cada vez que volteaba hacia los lados, las sombras parecían moverse, como si hubiera gente escondida detrás de las lápidas más grandes. El viento soplaba de vez en cuando, haciendo que las hojas secas sonaran como susurros. La parte más antigua del cementerio estaba al final de un camino de tierra. Ahí las tumbas eran muy diferentes, más sencillas. Algunas solo tenían cruces de madera que ya estaban podridas por el tiempo. Muchas de las fechas que alcancé a leer en las lápidas eran de principios de 1900, y algunas letras ya no se podían leer bien. Aquí está perfecto, dijo Javier cuando llegamos a un área donde había un círculo natural formado por unas tumbas muy viejas. En el centro había un espacio de tierra sin pasto, como si nada pudiera crecer ahí. Sacó todas sus cosas de la mochila y comenzó a explicarme qué era lo que íbamos a hacer. Según las instrucciones que había encontrado, tenía que dibujar un círculo con sal alrededor de nosotros, poner las velas en 5 puntos específicos formando una estrella y colocar el espejo en el centro mirando hacia arriba. Tú te vas a parar aquí, en este lado del círculo, me dijo señalando hacia el norte. Tu trabajo es mantener la concentración y asegurarte de que nada rompa el círculo de sal. Si ves que algo se acerca, me tienes que avisar inmediatamente. Mientras Javier terminaba de preparar todo, yo miraba hacia todos lados sintiendo que el aire cada vez estaba más pesado. Era como si el cementerio entero estuviera despertando, como si nuestra presencia hubiera activado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Cuando finalmente terminó de acomodar todo, Javier sacó una foto de María Fernanda y la puso junto al espejo. Era una foto donde se veían los dos sonriendo en una feria, probablemente tomada apenas unas semanas antes del accidente. ¿Estás listo?, me preguntó mientras se arrodillaba frente al espejo. Yo no estaba listo para nada, pero ya no podía echarme para atrás. Mi primo necesitaba mi ayuda, y a pesar del miedo que sentía no lo iba a dejar solo. Sí, estoy listo, le mentí. Javier encendió las 5 velas con un encendedor, y inmediatamente el ambiente cambió por completo. El aire se sintió más espeso, como si fuéramos a ahogarnos.
y las sombras alrededor del círculo comenzaron a moverse de una manera que no era natural. Era como si las mismas tumbas estuvieran respirando. María Fernanda Gutiérrez López, comenzó a decir Javier mirando fijamente el espejo. Si puedes escucharme, por favor dame una señal. Necesito hablar contigo una última vez. Por unos minutos no pasó nada, solo estábamos ahí, parados en medio de un cementerio a las 3 de la mañana, rodeados de velas que hacían sombras extrañas en nuestras caras. Yo empezaba a pensar que todo esto había sido una pérdida de tiempo, cuando de repente una de las velas se apagó sola, sin que hubiera viento. ¿Viste eso?, me susurró Javier sin quitar los ojos del espejo. Antes de que pudiera responder, otra vela se apagó y luego otra. En pocos segundos solo quedaban 2 velas encendidas, y la temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento saliendo como vapor. Mis manos comenzaron a temblar, pero no sabía si era por el frío o por el miedo. María Fernanda, si eres tú, enciende las velas otra vez, pidió Javier con voz temblorosa. Una por una las velas volvieron a encenderse solas, pero ahora las llamas eran más altas y se movían de una manera muy rara, como si estuvieran bailando. El espejo en el centro del círculo comenzó a empañarse, como cuando respiras sobre un vidrio frío, pero ninguno de nosotros estaba cerca. Javier, le dije tratando de mantener la calma, creo que deberíamos irnos, pero él no me escuchaba. Estaba completamente concentrado mirando el espejo, donde las gotas de vapor comenzaron a formar letras. Primero apareció una H, luego una O, después una L, y finalmente una A. «¡Hola!», gritó Javier con emoción. «María Fernanda, ¿eres tú? Sabía que ibas a venir». Yo no podía creer lo que estaba viendo. Las letras se borraron y aparecieron otras nuevas. S, I, S, O, Y, Idica. «Sí soy yo», leyó Javier en voz alta. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo. «María Fernanda, mi amor, necesito pedirte perdón por lo que te dije antes del accidente. No quise lastimarte. Estaba enojado, pero no lo decía en serio». El espejo se empañó completamente por unos segundos, y cuando se aclaró aparecieron más letras. I, aquel, O-S, I. «Ya lo sé», tradujo Javier. «¿Ya lo sabes? ¿Me perdonas entonces?». Esta vez las letras tardaron más en aparecer, como si la persona del otro lado estuviera pensando qué decir. N, Omaupiteo, A, D, O. «¿No puedes?», le preguntó Javier confundido. «¿Por qué no puedes perdonarme?». Mientras esperábamos la respuesta, comencé a notar que algo más estaba pasando alrededor de nosotros. Las sombras entre las tumbas se estaban moviendo más, como si hubiera gente caminando por ahí, pero cada vez que miraba directamente hacia algún lugar, no veía nada. También empecé a escuchar susurros muy bajitos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero muy lejos. Las nuevas letras en el espejo me hicieron sentir un escalofrío por toda la espalda. N, O, S, O, Y, M, A, R, I, A. Javier se quedó helado. «¿No eres María? Entonces, ¿quién eres?». «X, LSA, anted O, E, S, T, A, Q, U, I». «Ella no está aquí», leyó Javier con voz quebrada. «Pero, ¿entonces dónde está?». Yo ya no me sentía nada bien. Los susurros alrededor de nosotros se estaban volviendo más fuertes, y ahora podía distinguir algunas palabras sueltas. «Fuera. Váyanse. No deben estar aquí». Las velas comenzaron a parpadear todas al mismo tiempo, como si algo invisible estuviera caminando alrededor de nuestro círculo. «Javier, esto no está bien. Vámonos ahora», le dije, pero él seguía pegado al espejo. «¿Quién eres tú entonces?», le preguntó a quien sea que estuviera respondiendo. Las letras que aparecieron esta vez me dieron tanto miedo que sin pensarlo di un paso hacia atrás, rompiendo el círculo de sal. S, O, L, Q, U, E, M, U, R, I, O. Q, U, Soy el que murió aquí antes, leyó Javier, y por primera vez desde que habíamos empezado, vi miedo en sus ojos. En cuanto rompí el círculo de sal, todo cambió. Las velas se apagaron de golpe, dejándonos en completa oscuridad. Los susurros se volvieron gritos, y podía escuchar pasos corriendo entre las tumbas, como si docenas de personas hubieran empezado a moverse al mismo tiempo. «Carlos, ¿dónde estás?», gritó Javier en la oscuridad.
Aquí estoy. Y le respondí tratando de llegar hasta donde creía que estaba. Saqué mi celular para usar la linterna, pero cuando la encendí lo que vi me hizo gritar. Javier estaba arrodillado en el mismo lugar, pero ahora había alguien más dentro del círculo roto. Era una figura de hombre, muy alta y delgada, vestida con ropa vieja y sucia. No podía ver su cara porque la tenía agachada, pero sus manos eran horribles, como si hubieran estado bajo tierra durante muchos años. «Javier, sal de ahí ahora mismo», le grité, pero él parecía estar en shock, mirando fijamente a la figura que tenía enfrente. La cosa levantó la cabeza lentamente, y cuando vi su cara, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No tenía ojos, solo 2 huecos negros, y su boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Su piel era gris y estaba llena de tierra y gusanos. «Tú me despertaste», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Hacía tanto tiempo que nadie venía a visitarme. Javier finalmente reaccionó y trató de levantarse para salir corriendo, pero la cosa lo agarró de la muñeca con una de sus manos horribles. «No te vayas todavía. Acabamos de conocernos». «¡Suéltalo!», y le grité mientras corría hacia ellos. Pero cuando llegué al círculo, sentí como si hubiera chocado contra una pared invisible. No podía entrar. Más figuras comenzaron a aparecer alrededor de nosotros. Salían de detrás de las lápidas, de detrás de los árboles, y algunas parecía que estaban saliendo directamente de la tierra. Todas tenían el mismo aspecto horrible, como si hubieran estado enterradas durante muchos años y acabaran de despertar. «Hacía mucho tiempo que no teníamos visitas», dijo otra de las figuras, esta vez una mujer que caminaba arrastrando los pies. «¿Vinieron a jugar con nosotros?». Javier estaba completamente paralizado de miedo. Tenía los ojos muy abiertos y la boca seca, como si no pudiera respirar bien. La primera figura, la que lo tenía agarrado, acercó su cara horrible a la de mi primo. «Tú buscabas a alguien, ¿verdad? A una chica joven que murió hace poco, pero ella no está aquí. Ella está en un lugar mucho mejor. Nosotros estamos atrapados aquí, en este lugar frío y oscuro, desde hace tanto tiempo que ya no recordamos cómo era estar vivos». Más figuras siguieron apareciendo, hasta que éramos solo 2 personas vivas, rodeadas por lo que parecían ser docenas de almas en pena. Algunas se veían como personas normales, pero transparentes, mientras que otras estaban en un estado tan horrible que no podía mirarlas directamente. ¿Quieren quedarse con nosotros?, preguntó una voz desde algún lugar entre las sombras. «Aquí nunca se está solo. Somos una gran familia». Traté desesperadamente de romper la barrera invisible que me impedía llegar hasta Javier. Golpeé con los puños, pateé, grité, pero era como si hubiera un vidrio muy grueso separándonos. Mi primo me miraba con una expresión de terror absoluto, pero también parecía estar perdiendo la fuerza para resistirse. «No», le dijo débilmente a la figura que lo tenía agarrado. «Yo solo quería hablar con María Fernanda. No quiero quedarme aquí». «Pero ella no te está esperando», respondió la cosa con voz burlona. «Ella ya siguió su camino. En cambio, nosotros hemos estado esperando tanto tiempo. Somos mejores compañeros que los vivos. Los vivos siempre se van, siempre te dejan solo. Nosotros nunca nos vamos». La temperatura siguió bajando, hasta que mi aliento salía como nubes espesas de vapor. Mis dedos estaban tan fríos que ya no podía sentirlos, y comencé a temblar sin control. Pero lo que más miedo me daba era ver cómo Javier poco a poco dejaba de luchar. «Tal vez tengan razón», murmuró mi primo. «Tal vez sea mejor quedarme aquí. Total, en el mundo de los vivos ya no tengo nada». «No digas eso», le grité desde afuera del círculo. «Tienes familia. Tus papás te necesitan. Yo te necesito». Pero parecía que ya no me escuchaba. La figura principal comenzó a jalarlo hacia una de las tumbas más viejas, una que tenía una lápida tan deteriorada que no se podía leer el nombre. Otras figuras se acercaron para ayudar, todas estirando sus manos horribles hacia mi primo. De repente, recordé algo que había visto en una película de terror. Sin pensarlo mucho, comencé a rezar el Padre Nuestro en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Las figuras se detuvieron inmediatamente y voltearon a verme con expresiones de dolor, como si mis palabras las estuvieran lastimando. La que tenía agarrado a Javier aflojó un poco su agarre. «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo». Algunas de las figuras comenzaron a retroceder, cubriéndose las caras con las manos. La barrera invisible que me impedía
Entrar al círculo se debilitó lo suficiente para que pudiera meter un brazo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pude meter medio cuerpo y estirar la mano hacia Javier. «Agárrate de mi mano», le grité. Mi primo reaccionó como si despertara de un sueño profundo. Estiró su mano libre hacia mí mientras la figura horrible trataba de arrastrarlo en dirección contraria. «Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal». Logré agarrar la mano de Javier y comencé a jalarlo hacia mí con todas mis fuerzas. La figura que lo tenía agarrado gritó con una voz que sonaba como metal raspando contra piedra y finalmente lo soltó. Los dos salimos corriendo del círculo roto, mientras detrás de nosotros escuchábamos gritos y lamentos de todas las figuras que habían aparecido. Corrimos entre las tumbas sin mirar atrás, tropezándonos con las lápidas más bajas, rasguñándonos con las ramas de los árboles, pero sin detenernos ni un segundo. Cuando finalmente llegamos al portón de la entrada, estaba cerrado con candado otra vez. Javier sacó las llaves con manos temblorosas, pero le costó mucho trabajo porque no podía dejar de temblar. Detrás de nosotros los gritos se estaban acercando. «Apúrate», le grité mientras miraba hacia atrás. Podía ver luces extrañas moviéndose entre las tumbas, acercándose hacia nosotros. Finalmente logró abrir el candado y salimos del cementerio, corriendo como nunca habíamos corrido en nuestras vidas. No paramos hasta llegar a la plaza principal del pueblo, donde las luces de la calle nos hicieron sentir un poco más seguros. Nos sentamos en una banca, tratando de recuperar el aliento y de procesar lo que acababa de pasar. Los dos estábamos empapados de sudor frío, a pesar de que la temperatura había estado tan baja en el cementerio. «Carlos», me dijo Javier después de unos minutos en silencio, «¿realmente viste lo que yo vi?» «Sí», le respondí sin poder mirarlo a los ojos. «Lo vi todo». «Entonces no estoy loco». «No, no estás loco, pero creo que hicimos algo muy peligroso». Javier se quedó callado un rato más y luego comenzó a llorar. Pero esta vez no estaba llorando por María Fernanda. Estaba llorando de miedo, de alivio, y tal vez también porque finalmente había entendido algo importante. «Ella no estaba ahí», dijo entre lágrimas. «María Fernanda no estaba en ese lugar horrible. Eso significa que está en un lugar mejor, ¿verdad?» Yo no sabía qué responder, pero asentí con la cabeza. En ese momento, lo único que importaba era que los dos habíamos salido vivos de ahí. Nos quedamos en la plaza hasta que salió el sol. Ninguno de los dos quería volver a casa todavía. Como si la luz del día fuera lo único que nos podía proteger de lo que habíamos despertado en el cementerio. Cuando finalmente empezó a llegar gente a abrir sus negocios, decidimos que ya era seguro separarnos. «¿Le vas a contar a alguien lo que pasó?», me preguntó Javier antes de irse. «¿Tú le vas a contar a alguien?», le respondí. Los dos sabíamos la respuesta. ¿Quién nos iba a creer? Si les contábamos a nuestras familias que habíamos visto fantasmas en el cementerio, nos iban a llevar con un doctor o con el padre Miguel para que nos bendijera. Mejor guardémoslo entre nosotros, decidimos. Pero guardar el secreto no fue lo único que tuvimos que hacer. Durante las siguientes semanas, comenzaron a pasar cosas muy extrañas que nos confirmaron que lo que habíamos vivido esa noche había sido completamente real. Primero fueron los sueños. Todas las noches soñaba con el cementerio, pero no con lo que había pasado esa noche, sino con cosas nuevas. En mis sueños, caminaba entre las tumbas durante el día y podía ver a todas las personas que estaban enterradas ahí. Me contaban sus historias, me decían sus nombres. Me pedían que fuera a visitar a sus familias para darles mensajes. Al principio pensé que solo era mi imaginación, tratando de procesar lo que había pasado, pero entonces empecé a investigar los nombres que recordaba de mis sueños. Fui a la biblioteca del pueblo y revisé los registros viejos de defunción, y para mi sorpresa, todos los nombres que había soñado eran reales. Eran personas que realmente habían existido y que estaban enterradas en el cementerio San Miguel. Javier también estaba teniendo experiencias raras. Me contó que a veces, cuando estaba solo en su casa, escuchaba que alguien tocaba la puerta, pero cuando abría, no había nadie. Otras veces escuchaba voces susurrando su nombre en el patio, especialmente durante las noches sin luna. Pero lo más extraño empezó a pasar después del primer mes. Las cosas que habíamos usado para el ritual, que habíamos dejado tiradas en el cementerio cuando salimos corriendo,
comenzaron a aparecer en nuestras casas. Un día llegué del trabajo y encontré una de las velas blancas en mi mesa de noche. Estaba seguro de que no había estado ahí en la mañana. Se la enseñé a mi mamá y le pregunté si ella la había puesto ahí, pero me dijo que nunca había visto esa vela en su vida. 2 días después, Javier encontró el espejo que habíamos usado en el ritual dentro de su closet, envuelto en una de sus camisas. Cuando me lo contó por teléfono, los dos sabíamos que eso no era normal. Alguien o algo estaba devolviendo las cosas. La situación se puso peor cuando empezamos a ver sombras en lugares donde no debían estar. Yo las veía en el taller, especialmente cerca de las 5 de la tarde, cuando ya estaba empezando a oscurecer. Eran sombras de personas que se movían por las esquinas de mis ojos, pero cuando volteaba a mirar directamente no había nada. Javier me contó que también las estaba viendo, pero en su caso aparecían en su cuarto durante la noche. Es como si alguien estuviera parado junto a mi cama mirándome dormir, me dijo. Pero cuando prendo la luz no hay nadie. 1 mes y medio después del ritual, las cosas empeoraron tanto que decidimos hablar con alguien que supiera de estos temas. Mi abuela siempre había sido muy creyente y conocía muchas historias de aparecidos y almas en pena, así que pensamos que tal vez ella nos podría ayudar. Le contamos todo lo que había pasado, desde el ritual hasta las cosas extrañas que estaban sucediendo. Mi abuela nos escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si ya hubiera escuchado historias similares antes. «Ay, muchachos», nos dijo cuando terminamos de contar, ¿por qué fueron a meterse con esas cosas? El cementerio San Miguel siempre ha sido un lugar con mucha energía. Ahí están enterradas personas que vivieron muchas tristezas, y algunas no han podido descansar en paz. Nos explicó que cuando hicimos el ritual, habíamos abierto una puerta entre nuestro mundo y el lugar donde estaban atrapadas esas almas. El problema es que no supieron cómo cerrar esa puerta. Por eso siguen viniendo a buscarlos. ¿Y qué podemos hacer?, le preguntó Javier con desesperación. Mi abuela nos dijo que teníamos que volver al cementerio, pero esta vez acompañados por el Padre Miguel, para hacer una oración especial y cerrar definitivamente la conexión que habíamos abierto. Al principio ninguno de los dos quería volver a ese lugar, pero las cosas siguieron empeorando. Javier dejó de dormir porque cada noche veía más sombras en su cuarto, y yo empecé a escuchar voces en el taller que me decían mi nombre cuando estaba solo. Finalmente, no tuvimos más opción que pedirle ayuda al Padre Miguel. Le contamos una versión resumida de lo que había pasado, sin entrar en todos los detalles horribles, y le dijimos que necesitábamos su ayuda para hacer una bendición en el cementerio. El Padre Miguel era un hombre mayor, muy sabio, que había sido el sacerdote del pueblo durante más de 30 años. Cuando le contamos nuestra historia, no nos regañó ni nos dijo que habíamos hecho algo malo. Solo asintió con tristeza y nos dijo que había visto casos similares antes. Los jóvenes siempre han sentido curiosidad por estos temas, nos dijo. Pero hay cosas que es mejor dejar en paz. Sin embargo, ahora que ya se metieron en esto, tenemos que arreglarlo correctamente. 1 semana después, el Padre Miguel nos acompañó al cementerio San Miguel. Esta vez fuimos durante el día, cuando había sol y el lugar se veía completamente diferente. Parecía imposible que fuera el mismo sitio donde habíamos vivido esa experiencia tan aterradora. Fuimos directamente al lugar donde habíamos hecho el ritual. Todavía se podían ver marcas en la tierra donde había estado el círculo de sal, y algunas de las velas estaban tiradas entre las tumbas, pero ya muy deterioradas por la lluvia y el sol. El Padre Miguel hizo una oración muy larga, pidiendo que las almas que estaban atrapadas en ese lugar encontraran paz y pudieran seguir su camino. También roció agua bendita en todo el área, y nos pidió a Javier y a mí que pidiéramos perdón por haber perturbado el descanso de los que ya no están. Desde ese día, las cosas extrañas dejaron de pasar poco a poco. Los sueños se fueron haciendo menos frecuentes, las sombras desaparecieron, y las voces que escuchábamos se callaron para siempre. Pero la experiencia nos cambió a los dos de maneras que nunca imaginamos. Javier finalmente pudo superar la pérdida de María Fernanda. Entendió que ella no estaba atrapada en ningún lugar horrible, sino que había seguido su camino hacia algo mejor. Comenzó a ir a terapia, volvió a trabajar, y con el tiempo incluso empezó a salir con otras personas. Yo aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente, y que es mejor respetar los límites entre el mundo de los vivos y el de los que ya se fueron.
también aprendí a valorar más la vida que tengo, porque después de ver lo que había en ese cementerio, me di cuenta de lo afortunado que soy de estar vivo y sano. Pero lo más importante que aprendimos fue que el amor verdadero no necesita rituales ni ceremonias especiales para seguir existiendo. Si realmente amas a alguien que ya no está, esa persona vive en tu corazón y en tus recuerdos, no en lugares oscuros llenos de dolor y tristeza. Ahora, 5 años después, Javier y yo seguimos siendo muy unidos. A veces, cuando estamos juntos en alguna reunión familiar, nos miramos y sabemos que los dos estamos recordando esa noche, pero ya no hablamos de lo que pasó. Es como si hubiera sido una pesadilla muy real que compartimos, pero que preferimos mantener guardada en el pasado. El cementerio San Miguel sigue ahí, y la gente del pueblo sigue contando historias de cosas extrañas que pasan por las noches. Pero ahora, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas o aparecidos, simplemente cambio el tema de conversación. Hay algunas cosas que es mejor no despertar, y hay algunos lugares a los que es mejor no ir cuando todo el mundo duerme, porque una vez que abres ciertas puertas, nunca sabes si vas a poder cerrarlas de nuevo. Y aunque todo terminó bien para nosotros, todavía hay noches en las que despierto sudando frío, recordando esa voz horrible que me dijo. Hacía tanto tiempo que no teníamos visitas, porque ahora sé que no estaba mintiendo. Había estado esperando durante muchos años, y si nosotros no hubiéramos logrado escapar esa noche, tal vez todavía estaríamos ahí, en ese lugar frío y oscuro, esperando a que lleguen nuevos visitantes. Por eso les digo a todos los que escuchan esta historia, si alguna vez sienten la tentación de hacer algo como lo que hicimos nosotros, mejor piénsenlo 2 veces, porque hay cosas en este mundo que no están hechas para los vivos, y es mejor dejarlas descansar en paz. Esta historia la he contado muchas veces, pero nunca había sido por escrito. Cada vez que la cuento, siento otra vez ese frío en los huesos y esa sensación de que algo me está observando desde las sombras. Pero también siento la necesidad de compartirla, para que otros no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Porque aunque salimos con vida de esa experiencia, hay cicatrices que nunca se borran completamente. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que lo que van a escuchar no es una invención de mi mente. Mi tío Joaquín me la relató hace años, una noche en la que el viento golpeaba las ventanas de su casa y las velas parpadeaban sin razón aparente. Él trabajó como cuidador nocturno en el cementerio San Patricio durante más de 20 años, y aunque ahora está jubilado, todavía le tiemblan las manos cuando recuerda aquellos días. Me hizo jurar que nunca mencionaría su nombre completo si alguna vez contaba su historia, pero puedo decirles que todo lo que van a escuchar salió de sus propios labios, con esa voz ronca que le quedó después de tantas noches en silencio. Mi nombre es Roberto Hernández Morales, y nací en el pueblo de San Miguel de los Santos, en el estado de Puebla. Tengo 42 años y durante los últimos 15 he trabajado como sepulturero en el cementerio municipal de mi pueblo. Sé que muchos consideran mi trabajo extraño, incluso desagradable, pero para mí siempre ha sido una labor digna y necesaria. Los muertos merecen respeto, y yo me he encargado de dárselo cavando sus últimas moradas con mis propias manos. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando las lluvias de la temporada se habían vuelto más intensas de lo normal. El cementerio, que ya de por sí era un lugar húmedo y sombrío, se había convertido en un lodazal que hacía mi trabajo mucho más difícil. Cada tumba que cavaba se llenaba de agua lodosa antes de que pudiera terminarla, y tenía que sacar el lodo con cubetas, una y otra vez hasta que el hoyo estuviera seco. Era un martes por la tarde cuando don Evaristo, el administrador del cementerio, se acercó a mí con una expresión preocupada. Don Evaristo era un hombre mayor, de unos 60 años, que había trabajado ahí desde antes de que yo naciera. Conocía cada rincón del lugar y nunca lo había visto inquieto por nada. «Roberto», me dijo mientras se quitaba el sombrero empapado por la lluvia, «necesito que hagas un trabajo especial mañana. Ha llegado una orden del municipio para trasladar algunos restos de la sección antigua del cementerio». La sección antigua era la parte más vieja del cementerio, donde estaban enterradas las personas que habían fallecido hace más de 50 años. Era un área que casi nadie visitaba, llena de lápidas rotas y cruces de madera podrida. Las hierbas crecían salvajes entre las tumbas y los árboles,
Habían extendido sus raíces por todas partes, levantando algunas losas del suelo. ¿Por qué hay que mover esos restos?, le pregunté mientras limpiaba la tierra de mi pala. Don Evaristo miró hacia la sección antigua y luego de vuelta a mí. Van a construir una nueva capilla en esa área. El padre Mendoza ha estado insistiendo durante meses en que necesitamos un lugar más grande para los servicios religiosos. Los restos van a ser trasladados a la nueva sección, la que está junto al muro norte. Asentí, aunque la idea no me emocionaba para nada. Trasladar restos antiguos siempre era un trabajo delicado y perturbador. Después de tantos años bajo tierra, los ataúdes a menudo estaban podridos y los huesos se habían dispersado. Era un trabajo que requería mucho cuidado y, sobre todo, mucho respeto hacia los difuntos. ¿Cuántos hay que mover?, pregunté. 12 tumbas en total, respondió don Evaristo. Están marcadas con listones rojos. Tienes que empezar temprano, antes de que lleguen los visitantes. No queremos que la gente se moleste viendo el trabajo. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeña casa al lado del cementerio, no podía dejar de pensar en el trabajo que me esperaba. Mi esposa María había notado mi preocupación. ¿Qué te pasa, Roberto? Pareces intranquilo, me dijo mientras servía los frijoles. Mañana tengo que mover unos restos de la sección antigua, le expliqué. No es que me dé miedo, pero siempre es un trabajo pesado y triste. María asintió con comprensión. Después de 15 años de matrimonio, ella conocía bien la naturaleza de mi trabajo y nunca me había hecho sentir mal por ello. Al contrario, siempre me decía que mi labor era importante y que los familiares de los difuntos me agradecían por cuidar bien de sus seres queridos. Esa noche llovió más fuerte que nunca. El viento silbaba entre los árboles del cementerio y la lluvia golpeaba mi ventana como pequeñas piedras. Me desperté varias veces durante la noche, no por el ruido, sino por una sensación extraña que no podía explicar. Era como si alguien me estuviera observando, aunque sabía que María dormía profundamente a mi lado. Al amanecer, la lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Me levanté temprano, desayuné un poco de café y pan, y me dirigí al cobertizo donde guardaba mis herramientas. Tomé mi pala más grande, un pico, varias cubetas y una carretilla, vieja pero resistente, que me ayudaría a transportar los restos. La sección antigua del cementerio estaba al fondo, separada del área principal por una hilera de cipreses muy altos. Mientras caminaba hacia allá, noté que el lugar parecía más silencioso de lo normal. Ni siquiera se escuchaban los pájaros que usualmente cantaban en las mañanas. El único sonido era el de mis botas chapoteando en los charcos que había dejado la lluvia de la noche anterior. Cuando llegué a la sección antigua, vi inmediatamente los 12 listones rojos que don Evaristo había colocado para marcar las tumbas. Estaban distribuidos en un área pequeña, cerca de un mausoleo de mármol que había visto mejores días. Las lápidas eran muy antiguas, algunas tan desgastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Decidí empezar por la tumba que estaba más cerca del sendero. La lápida decía: Esperanza Villanueva de García, 1923, 1971, y tenía grabada una pequeña cruz. Comencé a cavar con cuidado, quitando primero la hierba y luego la tierra húmeda. El trabajo era más fácil de lo que esperaba porque la lluvia había ablandado el suelo. Había cavado apenas medio metro cuando mi pala golpeó algo duro. Pensé que sería una piedra, pero cuando limpié la tierra vi que era madera podrida. El ataúd estaba más cerca de la superficie de lo que esperaba. Probablemente porque con los años la tierra se había asentado. Seguí cavando con más cuidado, quitando la tierra de alrededor del ataúd. Era de madera de pino, que ya estaba muy deteriorada por la humedad. Algunas partes se desmoronaban al tocarlas. Cuando logré desenterrarlo completamente, me di cuenta de que tendría que abrirlo ahí mismo para sacar los restos, porque la madera estaba tan podrida que no resistiría a ser levantado. Con mucha delicadeza, retiré la tapa del ataúd. Lo que vi adentro me dejó helado. Los restos de la señora Esperanza estaban completos, pero algo no estaba bien. Sus huesos estaban ordenados de una manera muy extraña, como si alguien los hubiera acomodado a propósito después de su muerte. Los brazos estaban cruzados sobre el pecho, pero las manos no estaban en su lugar, estaban volteadas hacia abajo, con las palmas hacia el suelo, como si hubiera estado tratando de aferrarse a algo. Sacudí la cabeza pensando que estaba imaginando cosas.
Después de tantos años trabajando con restos humanos, sabía que los cuerpos se mueven cuando se descomponen. Los huesos pueden terminar en posiciones extrañas por muchas razones. Coloqué cuidadosamente los restos en una caja de madera nueva y los transporté hasta la nueva sección del cementerio. Cuando regresé a continuar con la segunda tumba, noté que el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado y frío, a pesar de que el sol había empezado a salir entre las nubes. También me pareció escuchar un sonido extraño, como un susurro muy suave que venía de algún lugar entre las tumbas, pero cuando me detenían a escuchar mejor el ruido desaparecía. La segunda tumba pertenecía a un tal Florencio Ramírez, fallecido en 1965. Esta vez el ataúd estaba más profundo, casi a 1,5 metros bajo tierra. Cuando lo desenterré, vi que estaba en mejor estado que el anterior. Era de madera de cedro, más resistente que el pino. Pero cuando lo abrí, me llevé una sorpresa aún mayor. Los restos de Florencio también estaban acomodados de manera extraña. Sus brazos estaban extendidos hacia los lados, como si hubiera estado tratando de empujar algo. Pero lo más perturbador era que faltaba su cráneo. Busqué por todo el ataúd. Revisé cada rincón, pero no estaba ahí. Pensé que tal vez se había rodado hacia algún lado durante la descomposición, pero después de buscar en toda la tumba, no lo encontré. Esto ya me estaba poniendo nervioso. En todos mis años como sepulturero, nunca había visto algo así. Los cuerpos se descomponen de maneras predecibles. Y aunque a veces los animales pueden llevarse huesos pequeños, nunca había visto que faltara algo tan grande como un cráneo completo. Decidí continuar con mi trabajo, pero ahora estaba mucho más alerta. Mientras cavaba la tercera tumba, me di cuenta de que alguien me estaba observando. Giré la cabeza y vi a una mujer mayor parada junto al mausoleo de mármol. Vestía un vestido negro muy viejo y tenía el cabello recogido en un moño. Me saludó con la mano y se acercó caminando despacio. «Buenos días, joven», me dijo con una voz suave pero firme. «¿Usted es el sepulturero?» «Sí, señora. Soy Roberto Hernández. ¿En qué puedo ayudarla?» La mujer miró las tumbas que había estado cavando y luego me miró a mí con unos ojos muy penetrantes. «Veo que está moviendo a nuestros antiguos vecinos. ¿Puedo preguntarle por qué?» Le expliqué sobre la nueva capilla y cómo era necesario trasladar los restos. Ella asintió lentamente, pero su expresión se veía preocupada. «Tiene que tener mucho cuidado», me dijo en voz baja. «Esta sección del cementerio tiene una historia muy particular. Aquí están enterradas personas que murieron en circunstancias muy extrañas durante la década de los 60. ¿Qué tipo de circunstancias?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La mujer miró hacia los cipreses como si esperara que alguien más apareciera. «Hubo una epidemia muy rara en el pueblo. La gente empezó a enfermarse sin razón aparente. Primero perdían el sueño. Después comenzaban a caminar por las noches, sin recordar hacia dónde iban. Algunos aparecían en lugares extraños, como si hubieran estado caminando durante horas sin darse cuenta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué causaba esa enfermedad?». «Nunca se supo con certeza», respondió la mujer, pero muchos creían que tenía que ver con algo que habían encontrado en las excavaciones para construir la parte nueva del cementerio. Dijeron que encontraron algo muy antiguo enterrado ahí, algo que no debería haber sido perturbado. ¿Qué encontraron? La mujer se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Una tumba muy antigua, de alguien que había sido enterrado mucho antes de que existiera el cementerio, pero cuando la abrieron estaba vacía. No había restos, no había nada. Solo tierra negra y un olor muy desagradable que tardó semanas en desaparecer. Después de decir esto, la mujer se alejó caminando lentamente hacia la salida del cementerio. Cuando traté de seguirla con la mirada, ya había desaparecido entre los árboles. Pensé que era extraño que se hubiera ido tan rápido, pero tenía mucho trabajo que hacer y no podía perder más tiempo. Continué cavando la tercera tumba, pero ahora cada ruido me sobresaltaba. El viento movía las ramas de los cipreses y creaba sombras que parecían moverse por sí solas. Cuando finalmente llegué al ataúd, mis manos temblaban ligeramente. Este pertenecía a una tal Carmen Solís, fallecida en 1968. Cuando abrí el ataúd de Carmen me quedé sin aliento. No solo estaba vacío, sino que tenía marcas de arañazos en la parte interior de la tapa, como si alguien hubiera tratado de salir después de ser enterrado. Las marcas eran profundas y se veían frescas. A pesar de que habían pasado más de 50 años desde su entierro,
Ya no podía seguir fingiendo que todo esto era normal. Algo muy extraño estaba pasando en esta sección del cementerio, y yo estaba en el centro de todo. Miré mi reloj y vi que apenas eran las 10 de la mañana. Todavía me quedaban 9 tumbas por abrir, y cada una parecía guardar secretos más perturbadores que la anterior. Fue entonces cuando escuché claramente el sonido que había estado tratando de ignorar toda la mañana. Era como si alguien estuviera caminando entre las tumbas, pero cuando volteaba a ver, no había nadie ahí. Los pasos eran lentos y pesados, como si la persona que caminaba tuviera dificultades para moverse. Y lo más extraño de todo era que los pasos parecían venir de abajo, desde debajo de la tierra. Dejé mi pala y me quedé completamente quieto, tratando de localizar de dónde venían exactamente los sonidos. Los pasos se detuvieron justo cuando yo dejé de moverme, como si quien fuera que estuviera caminando se hubiera dado cuenta de que yo los había escuchado. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Decidí continuar con mi trabajo, pero esta vez corrí hacia la cuarta tumba. Quería terminar lo más rápido posible y salir de esa sección. El nombre en la lápida era Pedro Vázquez, fallecido en 1966. Cavé tan rápido como pude, apenas prestando atención a la técnica. Solo quería llegar al ataúd, revisarlo rápidamente y continuar con el siguiente. Cuando llegué al ataúd de Pedro, descubrí que estaba completamente destruido. La madera estaba convertida en pedazos pequeños, como si algo hubiera explotado desde adentro. Los restos estaban esparcidos por toda la tumba, pero no de manera natural. Parecía como si hubieran sido lanzados con fuerza hacia las paredes de tierra. Mientras recogía los huesos dispersos, mi mano tocó algo que no debería haber estado ahí. Era un pedazo de tela, pero se veía nueva, como si alguien la hubiera puesto ahí recientemente. Cuando la levanté, vi que era un trozo de vestido negro, igual al que llevaba la mujer misteriosa que había hablado conmigo. Un viento frío comenzó a soplar entre los cipreses, aunque el resto del cementerio estaba en completa calma. Las hojas de los árboles se movían de manera extraña, como si algo las estuviera empujando desde abajo, y entonces escuché algo que me heló la sangre en las venas. Alguien estaba susurrando mi nombre. «Roberto, Roberto». Venía una voz suave desde algún lugar muy cercano. Giré la cabeza en todas las direcciones, pero no había nadie visible. La voz parecía venir de todas partes a la vez, como si estuviera rodeado de personas susurrando mi nombre. Me puse de pie y tomé mi pala, no para seguir trabajando, sino para defenderme si era necesario. «Roberto, ven con nosotros». Continuaba la voz, ahora más clara. Era la voz de una mujer, pero sonaba como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Comencé a caminar lentamente hacia la salida de la sección antigua, pero con cada paso que daba los susurros se hacían más fuertes. Ahora no era solo una voz, sino varias. Hombres, mujeres, incluso niños, todos susurrando mi nombre y pidiéndome que me quedara con ellos. Fue entonces cuando vi algo que me hizo correr como nunca había corrido en mi vida. En cada una de las tumbas que había cavado, había una figura parada junto al hoyo. Eran personas vestidas con ropa muy antigua, pero podía ver a través de ellas como si fueran hechas de humo. Todas me miraban con ojos que brillaban con una luz azul muy pálida. La mujer del vestido negro también estaba ahí, pero ahora podía ver que no era completamente sólida. Su piel era gris como la ceniza y tenía tierra entre el cabello. Me sonrió y extendió su mano hacia mí. «Roberto», me dijo con esa voz que parecía venir de muy lejos. «Has perturbado nuestro descanso. Ahora debes quedarte con nosotros». Corrí hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Podía escuchar pasos detrás de mí, muchos pasos, como si una muchedumbre me estuviera siguiendo. Pero cuando llegué a la sección principal del cementerio, los sonidos se detuvieron por completo. Me di vuelta y vi que la sección antigua estaba completamente vacía otra vez. Corrí hasta la oficina de don Evaristo, que estaba trabajando en su escritorio. Cuando me vio llegar tan alterado, se puso de pie inmediatamente. «¿Qué te pasó, Roberto? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Le conté todo lo que había pasado, desde los restos en posiciones extrañas hasta las figuras que había visto junto a las tumbas. Don Evaristo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin parecer sorprendido por lo que le estaba contando. «Sabía que esto podía pasar», me dijo cuando terminé de hablar. «Por eso nadie ha querido hacer este trabajo durante tantos años. He estado posponiendo el traslado de esos
restos porque sabía que algo así podía ocurrir. ¿Usted sabía que había fantasmas en esa sección? Le pregunté todavía temblando. Roberto, esas personas no murieron de manera natural. La epidemia de la que te habló esa mujer fue real, pero no fue causada por una enfermedad. Fue causada por algo que perturbamos cuando construimos esa parte del cementerio. Algo muy antiguo que debería haberse quedado enterrado. Don Evaristo se acercó a una ventana que daba hacia la sección antigua. Esas personas fueron las primeras víctimas de lo que despertamos. Y ahora, después de tantos años, siguen atrapadas aquí, incapaces de descansar en paz. ¿Qué vamos a hacer entonces?, pregunté. ¿Cómo vamos a construir la capilla si no podemos mover los restos? Don Evaristo suspiró profundamente. Vamos a tener que encontrar otra solución. Tal vez construir la capilla en otro lugar, o tal vez encontrar la manera de ayudar a esas almas a encontrar paz. Esa noche, cuando llegué a mi casa, le conté todo a María. Ella me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto al salir de ahí. Pero cuando me fui a dormir, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras paradas junto a las tumbas, mirándome con esos ojos brillantes. Al día siguiente, don Evaristo me dijo que había hablado con el padre Mendoza y que habían decidido construir la capilla en otro lugar. La sección antigua iba a permanecer intacta y nadie más intentaría mover esos restos. Han pasado varios meses desde entonces y yo sigo trabajando en el cementerio, pero ahora evito pasar por la sección antigua, especialmente durante las horas de poca luz. Aunque a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los cipreses, todavía puedo escuchar susurros que vienen de esa dirección. María me dice que debería buscar otro trabajo, pero este cementerio ha sido mi hogar durante 15 años. Conozco cada rincón, cada tumba, cada familia que ha confiado en mí para cuidar de sus seres queridos. No puedo irme así nomás, pero sí puedo decirles esto. Hay lugares en este mundo que es mejor dejar en paz. Hay descansos que no deben ser perturbados, y hay secretos que es mejor mantener enterrados. La sección antigua del cementerio San Miguel es uno de esos lugares, y yo nunca más volveré a poner un pie ahí. Aunque a veces, cuando trabajo cerca de los cipreses que separan las dos secciones, puedo sentir que alguien me observa desde lejos. Y cuando miro hacia la sección antigua, a veces veo una figura vestida de negro parada junto al mausoleo de mármol, mirándome con esos ojos que brillan con luz azul. Pero ya no corro, simplemente bajo la cabeza, continúo con mi trabajo y trato de no pensar en lo que podría pasar si algún día ella decide acercarse más.